Bienvenidos amigos, hermanos, aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana Durazno, una vez más juntos, para estar estudiando la palabra este miércoles 4 de junio, donde la iglesia de acá de Durazno se reúne a estudiar las Escrituras, para que la iglesia pueda crecer como cuerpo, y bueno, gloria a Dios que nos da esta oportunidad de estar juntos y que Dios nos ha cuidado, y estamos aquí por Él, y para Él, ¿verdad? Porque queremos darle gloria, y bueno, darle gloria es vivir su palabra. Vivir con el temor hacia Dios y obedeciendo sus mandamientos. Gracias a Dios que podemos estar aquí por su gracia y su misericordia estudiando este libro precioso, el cual es Esdras. Bueno, y entramos en el capítulo 8 de Esdras, el capítulo 8, donde Esdras está contando, ¿verdad? Del capítulo 8, versículo 1 al 14, los que fueron con él. Entonces yo voy a leer del 15 al final, para dar todo este capítulo, porque bueno, no quiere decir que no sea importante lo que sea del capítulo 8 del 1 al 14, pero se repite anteriormente en el capítulo 7, versículo 1 al 10. Entonces, volver a repetir lo mismo ya lo estudiamos, así que por eso quiero agilizar un poquito, ¿verdad? Para no quedar estancado en los nombres. Entonces, vamos a leer de Esdras capítulo 8, versículo 15 al final. Esdras 8, 15 al final. Dice, los reuní junto al río que viene a Jaba y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Enlatán, Harim, Enlatán, Natán, Zacarías, Mesulam, hombres principales, asimismo Joarib y a Elatam, hombres doctos, y lo envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido, y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministro para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios, sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Magelí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías con sus hijos y sus hermanos, 18, a Sabías y con él a Jesaías de los hijos de Meriarí y sus hermanos y sus hijos, 20. Y de los sirvientes del templo a quien David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Jaba, a Jaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esta es la parte que tenemos que memorizar, hermano. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y le pesé la plata y el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en mano de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y dos vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y le dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, a Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos, hasta que los paséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de la casa paterna en Israel, en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y el oro de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a casa de nuestro Dios. Y partimos del río Jaba
el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Y al cuarto día fue luego pesada la plata y el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadadías, hijo de Binui, levita, por cuenta, y por eso se entregó todo. Y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocausto al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey, a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura de hoy. Vamos a ver si podemos llegar a cubrir todo este capítulo. Así que bueno, tengan paciencia, hermanos, y me ayuden y bueno, estén orando por mí. Bien, y pues el tema que vamos a tratar hoy es acamparon junto al río. Acamparon junto al río. Bueno, Edra acampa junto al río para organizarse, como todo hombre líder, un líder, ¿verdad?, que va a cargo de una multitud de gente, tiene que organizarse, no es que salimos como locos, un grupo de gente hacia lo loco, no, hay que organizarse. Como sabemos que Dios quiere todo decentemente y con orden, así también es la iglesia de Dios, se organiza. ¿Tá? Bueno, el miércoles pasado estuvimos mirando en el estudio anterior la carta del rey Artajerjes. Vimos como el rey reconoce a Edra que era un hombre temeroso de Dios porque vivía las escrituras, no simplemente porque la hablaba y la enseñaba, sino que él la vivía. Se había preparado al transcurrir su vida a estudiar la ley de Moisés y a vivirla. Y es lo que nosotros como creyentes, desde el momento que Dios nos salva, nos preparamos para eso. Lo mismo. ¿Tá? Para estudiar la palabra de Dios, vivirla. No simplemente para ser maestros, sino para vivirla. El rey le da la libertad a los judíos que estaban en Babilonia, que quisiera volver a Jerusalén, que fuera. Con Esdras no había problema, tenían plena libertad. Esdras no solo fue con los judíos, sino también con los tesoros de parte del rey y ofrenda que hicieron en Babilonia para llevar a Jerusalén, para que hicieran sacrificio en el templo. Bueno, y el otro dinero del rey le dio la libertad, de acuerdo a la voluntad de Dios, que lo gastaran. Aquello dinero que el rey le había dado era para que hicieran sacrificio, ¿verdad? Bueno, pero si sobraba, bueno, consultaran al Dios de ellos, el Dios de los hebreos, para que dispusiera en qué iba a gastar el dinero. Así que vemos cómo la mano de Dios estuvo sobre el pueblo judío, no solamente con Esdras, sino con todo el pueblo judío. Bueno, también Esdras llevó utensilios para el templo, también los impuestos del otro lado del río, que era del rey, debían ayudar, con esos impuestos ayudar a los judíos para que lo que necesitaran en el templo lo proveyeran, ¿verdad? Y lo hicieran prontamente. El rey quería tener satisfecho al Dios de los judíos, como también tenía satisfecho a otros dioses, porque en este tiempo los reyes eran muy supersticiosos y querían tener satisfecho a todos los dioses. Y la fama del Dios de los judíos, bueno, le dio a Artajerjes la preocupación, ¿verdad?, para que no le faltara nada, porque él quería que sus hijos y él fueran bendecidos. Y el que no cumpliera la ley de Moisés, o sea, la ley de Dios, debía ser castigado en Jerusalén. No solamente que tenía el apoyo del rey, sino que también tenía el apoyo del rey para el castigo. Que sí o sí se tenía que cumplir lo que decía la ley. ¿Qué estaba haciendo Artajerjes? Bueno, estaba fortaleciendo la nación de Israel con sus leyes. Porque podía haber mandado a Edra y decir, bien, dentro del templo hagan lo que dice la ley de Moisés, pero fuera del templo hagan la ley de Persia. Pero no fue así. Dios tocó el corazón del rey para que también el rey hiciera valer la ley de Dios.
y la pusiera por obra allí en Jerusalén. ¿Ah? Entonces, termina Esdras en el capítulo 7 dando gloria a Dios por ver cómo la mano de Dios estaba con él. Tocó el corazón del rey a su favor para ir a Jerusalén y apoyar a hacer los sacrificios en el templo. Todo esto lo hizo Dios. ¿Y quién merecía la gloria? Dios, ¿verdad? Así que bueno, cada cosa que hacemos los cristianos, como estábamos hablando, siempre le estemos dando gloria a Dios. Cuando alguien venga y nos diga algo, bueno, qué lindo, qué bueno, qué predicación, qué lindo sermón. Todo sea para la gloria de Dios. Es Dios que nos da la sabiduría. Nuestros hermanos salen a predicar el Evangelio ayer salieron a predicar el Evangelio, todos los martes. Se predica el Evangelio aquí en la ciudad de Durán. Bueno, la iglesia cristiana sale. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios, ¿verdad? Porque si se convierte un alma, no es para que se lleve la gloria Cecilia, Celestino, sino que para que se lleve la gloria a Dios, porque el que salva a la persona es Dios. Nosotros simplemente somos los peones, los siervos que llevamos el mensaje. Así que bueno, siempre la gloria se la tiene que llevar el Señor, porque Él es Dios. Nosotros, siervos inútiles, somos. Bien, entonces, ¿por qué leí, como dije, del capítulo 8 al 15 en adelante? Bueno, porque como dije, en Esdras capítulo 8, versículo 1 al 14, nos habla de lo que volvieron de la segunda deportación, ¿verdad? Que eran judíos que vivían en Babilonia. Bueno, se cree que los judíos que fueron con Esdras no fueron los judíos que vivían en la ciudad, sino judíos que vivían fuera de la ciudad de Babilonia, ¿tá? Porque los primeros judíos que fueron, la primera deportación de Zorobabel y Jesúa, se cree que fueron los judíos que vivían en la ciudad de Babilonia, pero ahora como que salen los judíos que vivían fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque, bueno, se cree que los judíos que quedaron en la ciudad de Babilonia estaban bien económicamente. ¿Para qué se iban a ir? ¿Se entiende? Entonces, se cree que más o menos fueron 7.000 a 8.000 personas, entre mujeres y niños, en la segunda deportación con Esdras. Y bueno, ya habían pasado 70 años de la primera deportación, ¿verdad? Y ahora iba Esdras con 8.000 personas, con niños, mujeres, hombres, iban caminando, ¿verdad? Todo esto es una representación del Éxodo también, ¿verdad? Cuando Dios sacó de Egipto a Israel, cómo Dios lo cuidó, cómo Dios lo protegió, cómo Moisés y le dio la sabiduría a Dios para que Moisés dirigiera todas las cosas. Bueno, acá vemos a Esdras, ¿verdad? También un hombre de Dios dedicado al servicio de Dios. Vemos que son nombrados por jefe de familia en el versículo 1 del 14. Esto es la costumbre, como nosotros también nombramos a las personas por los apellidos. Bueno, acá también, ¿verdad? Se nombra por los apellidos, por los jefes de familia. Entonces aquí Esdras comienza comienza a volver a relatar lo que relató en Esdras 7 del 1 al 10. Vuelve a repetir lo mismo. Entonces, como dije, volver otra vez a repetir lo mismo, como que volveríamos para atrás, ¿se entiende? Entonces vemos que en la primera deportación, Zorobabel, el descendiente de David, y Jesúa, el descendiente de Aarón. Esto fue la primera deportación que fueron a cargo, ¿verdad? Ahora en la segunda deportación simplemente va Esdras, que era un sacerdote de la línea de Aarón. Ya de la línea de David ya nadie fue. Entonces como que se ve como que había cierto, no querían ir, no querían sacrificarse, querían quedarse, ¿verdad? Muchas personas quisieron quedarse y van a ver ahora la lectura que tuvimos, vieron que los levitas no fueron, ¿no? Entonces no había ganas de sacrificarse, pasar 40 días caminando para ir a Jerusalén. No había ganas de sacrificarse. Y eso es una enseñanza también para hoy en día nosotros los creyentes, ¿verdad? Que muchas veces somos incitados por el enemigo de no dejar la comodidad, de no dejar el sistema que vivimos, el sistema que el mundo nos da, y dejemos de sacrificarnos por Dios. Bueno, hay tantos hermanos que están siendo perseguidos, que han dejado su sistema y sus comodidades para servir a Dios. Nosotros acá en Uruguay somos más que privilegiados, que nadie nos persigue, no hay persecución. Somos acá recontra bendecidos, ¿verdad? Pero el problema es que Satanás usa eso también, la comodidad, nuestro sistema, entre comillas, mundano, para tenernos quietos,
para no sacrificarnos. Y ponemos excusa, ¿verdad? Si me enfermo, si me equivoco, si no llego, y ahí, ¿verdad? Somos expertos los uruguayos para poner excusas. Por eso, Primera de Juan nos dice que no amemos al sistema del mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿tá? Porque si amamos la comodidad, si amamos el sistema, no vamos a amar a Dios y al sistema de Dios, ¿entiende? Por eso tenemos que tener cuidado, nosotros como uruguayos, ¿verdad? Más acá en la ciudad de Durazno, a que el sistema, las comodidades de este mundo, no nos deje cómodos, no nos deje paralizados, quietos, y no quieramos sacrificarnos, porque perdemos el sentido de nuestra salvación. Nuestra salvación es para sacrificarnos, ser un sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios, nuestro cuerpo, ¿verdad? Si no lo hacemos, estamos en falta. Y acá vemos que ya los judíos, los primeros se fueron, pero ya no todos querían volver. Había una segunda oportunidad y los judíos no querían ya, muchos se quedaron, ¿por qué? Por el sistema y la comodidad. El peligro del sistema y de la comodidad. Bien, vamos adelante. Esdras 8:15. Esdras capítulo 8, versículo 15. Lo reuní junto al río que viene a Jaba y acampamos allí 3 días. Y acá acampa Esdras 3 días allí. ¿Para qué? Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. No halló ningún levita. Entonces Esdras para junto al río con las personas que iban a Jerusalén para organizarse, para saber quién iba, de qué tribu iba, todo, ¿verdad? Y si iban, porque capaz que gente dijo, vea que vamos a ir nosotros bien. Y en el camino cuando paró, capaz que no vinieron, capaz que se quedó alguno. Entonces se da cuenta que no había nadie de la tribu de Leví. Esdras llevaba material para el templo, llevaba sacerdotes, ¿verdad? Pero llevaba mano de obra, pero llevaba más gente. O sea, al llevar más gente iban a haber más sacrificio. Y se necesitaba más mano de obra en el templo. ¿Y quién iba a trabajar? Los sacerdotes no podían hacer todo. Los sacerdotes necesitaban ayudantes. ¿Y quién eran los ayudantes? Los levitas, ¿verdad? Entonces, Esdras lo que hace, arma un grupo de judíos con Ido, que era el jefe de los sirvientes del templo, y que fuera y influenciara a estas personas, ¿verdad? Y Ido trajo 38 levitas y 220 sirvientes del templo. ¿Dónde lo dice eso? Bueno, Esdras 8:16 al 20. Esdras 8:16 al 20. Dice, entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elatán, Jarib, Natán, Zacarías y Esulam, hombres principales, asimismo a Juarib y a Elatán, hombres doctos, no eran cualquiera. Hombres doctos, hombres estudiosos de la palabra, obviamente, ¿no? No hombres doctos del mundo, de Babilonia, no, hombres doctos en la ley, que pudieran ir y convencer a las personas con la palabra de Dios. Y lo envía Ido, jefe en lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido. O sea, no tampoco fueron a decir lo que ellos querían, sino que dice que Esdras le dijo lo que tenían que decir. ¿Tá? Eso es lo que quiere decir cuando dice puse palabra en su boca. Andá a decirle esto a Ido. ¿Tá? Y sus hermanos, los sirvientes del templo, en un lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de Dios sobre nosotros. Acá, ¿qué hace? Esdras no dice, bueno, gracias a las palabras que yo le dije a estos mensajeros que yo mandé, trajeron gente a servir al templo. No. Esdras siempre un hombre de Dios que hace, le da la gloria a Dios. Dice, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Un varón entendido de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18 levitas. Qué bueno, ¿verdad? Versículo 19. A Sabías y con él a Jesaías de los hijos de Merarí y a sus hermanos y a sus hijos 20. Bueno, y van sumando, qué bueno. Y de los sirvientes del templo, acá vienen los sirvientes del templo, a quien David con los principales puso para el ministerio de los levitas 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Bueno, acá ahora ya
venía mano de obra, ¿verdad? Bueno, estos sirvientes del templo, ¿se acuerdan cuál eran? Lo que habíamos hablado. Los gabaonitas, los habitantes de Gabaón. Bueno, estos no fueron designados a servir el templo por su lealtad a Israel. Si no se acuerdan lo que pasó, no eran personas religiosas al Dios de Israel. En realidad, su servicio en el templo fue resultado de una astuta jugada y una posterior maldición por parte de Josué, cuando quisieron engañar a Josué. ¿Se acuerdan que fueron 4 personas con ropas rotas que habían perdido, que había más gente atrás de ellos, pero no querían que los matara, que los dejara vivir, y era el pueblo que venía próximamente para que Josué lo destruyera. Y bueno, Josué le da la palabra que no y se da cuenta que lo engañaron, pero ya había dado la palabra. Entonces dice, bueno, ¿saben qué? Ahora ustedes son los esclavos de los levitas. ¿Tá? Y de esos, esa era la tribu de Gabaón. ¿Tá? Y estos vinieron a ser los sirvientes del templo. ¿Tá? Y él llevaba más personas, llevaba dinero para hacer sacrificios y sacerdote, pero le faltaban los levitas. Entonces, ¿quién iba a ayudar en el templo? Como dije. Por eso manda a buscar levitas y sirvientes del templo. Para que llevar mano de obra. Si no, ¿qué iba a llevar? Un problema. Y eso es lo que tenemos también nosotros de aprender, ¿verdad? Cada vez que hacemos algo, no llevar problemas, sino llevar soluciones. O si hay un problema, traer la solución, ¿verdad? Ser astuto. Siempre hay problemas. Cuando viene un problema, a nuestra vida tenemos que buscarle la solución. Pero la solución como le agrada a Dios, para que Dios termine siempre glorificado. Entonces no podría ser cualquiera. Podemos decir, bueno, pero Edra, no te calenté, ponemos 4 o 5 de acá y 6 o 7 de allá. Pero sabemos que los que tenían que servir en el templo, ayudantes de los sacerdotes, eran los levitas. Los que tenían que tocar los instrumentos eran los levitas. Solo las trompetas tocaban los sacerdotes, ¿se acuerdan? Después eran los levitas. Y si no llevaba levitas, iba a llevar un problema, ¿verdad? Entonces tenía que personas calificadas por Dios. Un hombre, acá vemos un hombre temeroso de Dios. Un hombre que respeta la ley de Dios. ¿Por qué? Porque iba a llevar cosas, que bueno, bendiciones, pero tenía que ofrecer todo su sacrificio de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que él quisiera, ¿verdad? Entonces vemos que tenían que tener requisitos, estos hombres, los levitas, requisitos bíblicos, ya lo vimos en el estudio pasado, los requisitos que tenían que tener, ¿verdad? Los sacerdotes, los levitas, ya lo vimos, lo mismo hoy en día. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando los requisitos para servir? Bueno, los ancianos, los diáconos, casi los mismos requisitos. Y los diáconos son aquellos que sirven. No es cualquiera, no es que, bueno, me gusta porque por su linda cara, o porque es simpático, o porque es el hijo de, o porque es muy sentimental, o es una persona linda. No, nosotros no podemos guiarnos como iglesia por los sentimientos, por lo que ven los ojos. ¿Ah? Tenemos que hacer todo de acuerdo a lo que dice las escrituras, como Esdras. Bueno, por eso muchas veces hemos quedado solos. ¿Por qué? Por ser bíblico. ¿Ah? Bueno, nosotros, por ser bíblico, tenemos que buscar la gloria de Dios, no buscar la gloria de los hombres ni quedar bien con los hombres. Por eso, bueno, Esdras era más o menos igual, ¿se entiende? Él quería quedar bien con Dios. Por eso quería hacer todo estrictamente como decía la ley de Dios. No era un legalista, sino que era una persona sometida a la voluntad de Dios. ¿Nosotros qué somos? Lo mismo. Somos hombres y mujeres elegidos para someternos a los mandamientos de Dios. Esdras 8, 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Java para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Bueno, ¿qué le pasó acá a Esdras? En el río, mira, no había levitas, pero también se da cuenta que no llevaba soldados. ¡Ah! No llevamos soldados. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si nos matan? ¿Y si nos paran? ¿Y si nos roban? ¿Qué hacemos? Acá vamos a pedirle una dotación de soldado al rey. No. Dice, ¿por qué? Versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen el enemigo en el camino. ¿Por qué tuviste vergüenza, Esdras? Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan.
¿Cómo? Nosotros vamos a presentar a un Dios todopoderoso, un Dios que nos defiende, que nos suple, que nos guarda, pero dame unos soldados, por las dudas si me matan o si me roban. Entonces Esdras, vemos acá que Esdras quería depender solamente de Dios, pero él se preocupó. Bien, es humano preocuparse, ¿no? Es humano decir, wow, nos falta protección, llevamos muchos tesoros, llevamos muchas cosas de valor, millones y millones de dólares llevaban en valor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a correr? ¿Vamos a pedir seguridad? ¿Vamos a hacer una queja? ¿Vamos a hacer un piquete? No, vamos a orar. Dice, vamos a hacer ayuno. Versículo 23, y ayunamos pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. ¿Tenemos un problema? Vamos a la oración. ¿Tenemos dificultades? ¿Tenemos una inquietud? Vamos y hablamos con nuestro Padre, ¿verdad? Y se lo dejamos al problema a nuestro Padre. Vamos a ver que Esdras no iba en el camino y decía, qué horrible. ¿Y ahora? ¿Y la cara de aquel? ¿Y aquel viene con gorrito? ¿Y aquel viene con capucha? ¿Y aquel viene parece que con cuchillo? ¿Y aquel? ¡Ay, qué horrible! Así no andaba Esdras. Esdras se preocupó, oró, ayunaron y dejaron el problema a Dios para que Dios resolviera. ¿Tá? Entonces, como todo hombre de Dios, como sacerdote, como un hombre anciano en la palabra, ¿qué hace? Vamos a orar. Vio el problema, imagínense, ¿no? Que se habrá parado y decir toda esa cantidad de carretas de tesoro, la gente le habrá dicho, Esdras, ¿qué va a pasar si nos asaltan? ¿Quién nos va a defender? Ah, vamos a buscar los más musculosos y los que sepan pelear. No, dice Esdras, vamos a orar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, como hombres y mujeres de Dios, sacerdotes y sacerdotisas de Dios, incitar a las personas que oren. ¿Tá? Y si la persona del mundo es una persona del mundo, bueno, decirle, yo voy a orar por ti, voy a interceder por ti. Si es un hermano, vamos a orar juntos. ¿Ah? Versículo 22, como vimos, Esdras dice, tuvo vergüenza de pedir tropa y gente de a caballo. Bueno, nosotros también tenemos que sentir lo mismo muchas veces cuando predicamos y enseñamos un evangelio. Te enseñamos un Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, pero le tengo miedo a un mortal. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Estoy predicando un Dios que es solo todopoderoso, que nadie igual a Él, y le tengo miedo a un hombre. O le tengo miedo a un gobernante. O le tengo miedo... No, hermanos, no podemos. Nos tiene que causar vergüenza cuando sentimos miedo. Si no, cuando sentimos miedo tenemos que hacer como Esdras, Padre, tengo miedo. Y oramos. ¿Cuántas veces David tuvo miedo? Y fue a orar. ¿Se entiende? Imagínense si salimos desesperados. ¡Ay, tengo miedo, qué horrible! Que la cara de aquel me voy y me van a robar, qué horrible. ¡Qué vergüenza! ¿Y este el que predica el evangelio? ¿En quién confía en este? Entonces, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sustentador. Cantamos, alabamos a Dios, gloria a Dios. Tú eres mi protector. Y cuando queremos acordar, salimos corriendo porque tenemos miedo. Qué vergüenza, ¿verdad? El nombre de Cristo. Y los que nos ven. ¿Qué estamos enseñando? Bueno, Esdras sintió vergüenza. Y dice, no. ¿Cómo le voy a pedir soldado a este hombre, al rey, si siendo que yo predico un Dios que es todopoderoso? Que Dios está conmigo. ¿Y cómo? ¿Lo voy a defenestrar en nombre de Dios? ¿Lo voy a pisotear? No, lo tengo que ensalzar. Entonces, yo tengo que demostrar que Dios está conmigo, al rey. ¿Y cómo hizo? Oro. Imagínense en el rey. Y este hombre llevó con cantidad de oro, la cantidad de cosas que llevó, y si lo roban y si lo matan en el camino, pero él confía en Dios. Ellos confían en Dios. Y así también el mundo tiene que hablar de nosotros. Ellos confían en Dios. Ellos andan en la calle, entran en el barrio que sea, no tienen miedo al barrio tal, en la zona roja de Durazno, a predicar el evangelio, porque ellos van con Dios. Ah, no, yo no voy a entrar a ese barrio porque si me matan. ¿Y cómo? Y si te matan es ganancia, vas con Cristo. ¿Se entiende? Ah, no, yo no le doy a esta persona porque esta persona es un asesino. Y Pablo se le predicó el evangelio y era un asesino. Y bueno, y así tenemos que continuar, ¿verdad? Haciendo los trabajos que hicieron estos hombres. No demostrar cobardía, no demostrar duda. Y si te la tenemos, lleva todo en oración. Lleva todo en oración.
Y fue lo que hizo Esdras con el pueblo. No solamente Esdras, sino todos. Vamos a ayunar. Vamos a orar. Entonces, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Y cuándo se demuestra el poder y dominio propio? Cuando estamos en dificultades, cuando tenemos miedo, cuando vemos que hay problemas. ¿Se entiende? Ahí el cristiano actúa, no dispara. No, yo me fui porque... No, el cristiano se queda. Porque el cristiano está en primera línea. Él está mentalizado que igual está puesto allí para morir por Cristo, no para correr. Se para, ¿verdad? Y muestra que es una persona que confía en su Dios y habla el Evangelio, predica el Evangelio y vive el Evangelio. Por eso, ¿qué estamos dando nosotros a nuestros familiares? Mostrando a nuestros familiares. Mostramos que somos cobardes, tenemos miedo, que cualquier cosita tenemos algún problema y ya salimos corriendo, tenemos duda, o demostramos confianza. Nosotros nos roban, a nosotros nos hacen cosas que no nos gustan, lo mismo que le pasa al mundo, nos pasa al cristiano, pero el cristiano tiene otra cosa, tiene a Cristo, tiene a Dios, y confía que si le roban esto, Dios me va a dar otra cosa, y si me lo robaron porque Dios quiso que me lo quitaran, ¿se entiende? Para que confiemos más en Él. Esdras pidió protección de Dios y Dios se glorifica. Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque confiaron en Él. Cuando nosotros no confiamos en Dios, no estamos glorificando a Dios. ¿Entiende? Versículo 23. 8:23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él fue propicio. ¿Por qué fue propicio? Porque le agradó, ¿verdad?, lo que le pidieron. Porque ¿cuál era el propósito de lo que le pidieron? Que Dios fuera glorificado. Acuérdense, Esdras no pide protección porque confiaba en Dios. Artajerjes no le da protección porque Esdras confiaba en Dios. Y al llegar al camino, cuando Artajerjes recibiera la carta que Esdras había llegado, ¿qué iba a decir Artajerjes? ¡Wow! Llegó bien. Y con todo el oro. ¡Qué imponente el Dios de los judíos! La verdad que sí, es todopoderoso, como dijo Esdras. ¿Se entiende? Y el tema era glorificar a Dios. Y por eso Dios se agrada por lo que pedimos. Cuando nosotros oramos, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos? ¿Para tener cosas materiales o para glorificar a Dios? ¿Para que nos glorifiquen a nosotros o para glorificar a Dios? Entonces, cuando nos ven vivir, ¿de qué mostramos que dependemos? ¿Del gobierno? ¿De la tarjeta? ¿Del Ministerio de Salud? ¿De la economía? ¿De la policía? No, hermano, dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Y cuando dependemos de Dios, Él se glorifica. Pero cuando estamos mostrando que dependemos de los hombres, no estamos glorificando a Dios. Esdras lo mostraba. Él glorificaba a Dios. Esdras 8, 24 al 30. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Hasabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y le pesé la plata y el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. ¿Qué hace Esdras? Aparta los sacerdotes, los encargados, ya le da trabajo. Bueno, hermanos, acá tienen que trabajar. Ustedes se tienen que hacer cargo con las cosas del templo. Yo no me voy a hacer cargo de todo, dijo. Ustedes tienen que ayudarme. Versículo 26. Pesé en mano de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñidos muy buenos, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová. ¿A quién está hablando? A los sacerdotes y levitas. Y son santos los utensilios y la plata y oro, ofrenda voluntaria a Jehová de nuestro Dios, de Jehová de nuestros padres. Vigilad y guardadlos. Ustedes son los encargados ahora, hasta que los poseéis delante de los príncipes y los sacerdotes y levitas y de los jefes de la casa paterna en Israel, en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Bueno, cuando lleguemos, ahí se lo entregan. ¿Tá? Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y el oro y los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Bueno,
Desde el momento que Esdras los hace responsables, los sacerdotes son los responsables de los utensilios del templo. Eran millones, hermanos, de dólares, como dije hoy, ¿verdad?, en valor, y ellos eran los responsables de las cosas del templo. Y bueno, hacerse responsables. Ellos recibieron todo, la plata y el oro. ¿Tá? Y esto se requería medida de fe para tener esta riqueza, las convertían en un banco, ¿verdad? Ellos eran los que tenían el mayor tesoro, los sacerdotes y levitas. Pero ¿saben lo que está haciendo Esdras? Fortaleciendo la fe de estos hombres. Porque ellos eran consagrados a Jehová. Y ellos ahora tenían la responsabilidad de guardar todo eso, todo ese tesoro, de llevarlo, de guardarlo y llevarlo. ¿A quién iban a atacar primero los ladrones? A los sacerdotes y levitas. ¿Y quién eran los sacerdotes y levitas? Los hombres de fe. Los hombres de Dios, consagrados para el servicio de Dios. Ellos iban a ser los primeros que iban a ser atacados. ¿A quién ataca Satanás hoy en día? A los ancianos, aquellos que son sacerdotes, aquellos que, los creyentes, ¿verdad? Todos los creyentes, pero más aquellos que sirven, a los que tienen responsabilidad en la iglesia. Esos son los que somos más atacados por Satanás. ¿Ah? Entonces, ¿contra qué? La atacanza del enemigo. ¿Con qué la paramos? ¿Con qué viene el ataque de las lanzas, el fuego? ¿Con qué? Efesios capítulo 6. Con el escudo de la fe, hermanos. Y esto es lo que quería hacer Esdras con los sacerdotes y levitas, que tuvieran más fe y más confianza en Dios. Y cuanto más responsabilidades tengamos, hermanos, tenemos que usar más fe. Y es lo que Dios quiere. Cuando Dios nos da una responsabilidad es porque Él quiere que tengamos más fe. Más fe. Y la iglesia anda por fe. El cristiano anda por fe, no por lo que ve. Entonces somos nosotros, la iglesia, los ancianos y las ancianas responsables de la iglesia. Somos los responsables también de hacer discipular a otros hermanos, ¿verdad? Que tengan los requisitos bíblicos y darle responsabilidad. No toda la vida vamos a llevar nosotros la responsabilidad. Tienen que venir otros y nosotros somos los responsables de discipularlos para que ellos continúen, ¿verdad? Para que nosotros dedicarnos a otra cosa. No para jubilarnos. No para dedicarme a vivir para mí. No. Yo hago a otro hermano responsable en predicar la palabra. Pero bien, este mi hermano va a predicar la palabra, pero yo voy a dedicarme a hacer visitas. ¿Se entiende? Me voy a dedicar a predicar el evangelio a otras personas, a hacer hogar de ancianos, a hacer hospital. Bueno, hacer tantas cosas, pero todo no lo puedo hacer. Necesito hombres idóneos para la materia espiritual que va a ser designada, ¿se entiende? ¿Y quién lo va a hacer? Soy yo el responsable. Es lo que iba a hacer Esdras cuando fuera a llegar a Jerusalén. Iba a poner gobernadores que supieran que la ley de Dios. ¿Para qué? Para que se hiciera todo decentemente y con orden, de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer con cada uno de nosotros como creyentes? Predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Se entiende? A enseñar lo que Dios nos enseña a otros, para que otro haga lo mismo, y ese otro haga lo mismo. Y así el reino se va expandiendo. No podemos hacer todo nosotros solos, porque sabemos lo que pasa. Nosotros salimos de una iglesia que era un hombre solo que hacía todo. ¿Ah? ¿Y qué pasó con esa iglesia? Fracasó. ¿Por qué? Porque no se hizo de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios. Y cuando no se hace de acuerdo a la palabra de Dios, lo único que van a hacer es van a tener un templo con personas adentro, pero no se sabe si son cristianos, ¿tá? Sino que siguen a un hombre, adoran a un hombre y no adoran al Dios de la Biblia. Bien, los requisitos generales para el servicio de una iglesia. Bueno, lo primero que tiene que tener es humildad. Y acá vemos, Esdras era un hombre humilde, con todo lo que sabía. Era un hombre humilde, ¿verdad? La Biblia siempre destaca el servicio a los demás. No mira por él mismo, sino mira por los demás. Esdras estaba mirando por los demás. Porque Esdras estaba bien. Era un escriba, estaba en el palacio. ¿Qué se iba a calentar la cabeza de ir a Jerusalén, llevar toda esa responsabilidad a Jerusalén? Para haberle dicho al rey, no, rey, déjame estar tranquilo, manda a otro judío, porque yo estoy bien con vos acá. No me quiero sacrificar. Tengo mi sistema, mis comodidades, y ahí, ¿verdad? Tengo el trabajo, tengo esto, tengo aquello, tengo
tengo mis días para ir a tal lado, el spa, y los masajes, ¿verdad? No, señor, Rey, yo estoy bien, déjame, manda a otro judío. No, él le dijo, no, yo voy, me sacrifico, no me importa, voy a dormir en la tierra, no importa, no sé qué voy a encontrar allá en Jerusalén, capaz que me duermo arriba de una choza, no importa, pero lo importante es hacer la voluntad de Dios y poder ayudar a otros. Bien, la importancia de la humildad, Mateo 23, 11, 1 Corintios 12, 5 al 11. Le voy a dar la cita para que la anoten porque no me va a dar tiempo para leerlas. La disposición de servir, Esdras, un hombre que servía, también nosotros como creyentes tenemos que tener la disposición de servir. ¿Tá? Tenemos que ver hombres que estén dispuestos a servir a los demás. Romanos, capítulo 12, versículos 7 al 8. Romanos 12, versículos 7 al 8. 1 Corintios 6, 16, 11. Son los versículos que hablan de la disposición de servir. Vida que refleja los principios de Cristo. Bueno, mirar a esa persona, es decir, esta persona es un creyente, es un cristiano. ¿Por qué? Porque él tiene un buen testimonio, porque vive la palabra. ¿Qué es lo que hacía Esdras? Eso. ¿Tá? Principios. Somos personas de principios. ¿Cuáles son nuestros principios? Los principios bíblicos. 1 Corintios 5, versículo 1 al 13. Gálatas 5, 19 al 21. Bien, tener dones espirituales. Un creyente va a tener dones espirituales. Cada miembro de la iglesia tiene un don espiritual porque tiene el Espíritu de Dios. 1 Corintios 12, 4 al 11. Romanos 12, 6 al 8. Tener dones espirituales y se tienen que ver, ¿verdad? También son personas guiadas por el Espíritu Santo. Puedo tener humildad, puedo saber la palabra de Dios, pero capaz que no escucho la guía del Espíritu. Hago lo que a mí me parece. Bueno, ser guiado por el Espíritu Santo. Y también ver a los miembros de la iglesia, animarlos que sean guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se guían por el Espíritu Santo? Por lo que dice la palabra. ¿Ah? Romanos capítulo 8, versículo 14. Efesios 6, 18. Tener discernimiento de la palabra. Y tener orientación de los líderes. Eso es la responsabilidad de los ancianos, de las ancianas. Acá vemos a Esdras que iba a orientar, ¿verdad? Porque él discernía la palabra y él podía orientar a otros en la palabra de Dios. Lo mismo nosotros, hermano. Estamos para eso, para orientar. Tenemos que saber la palabra. Por eso siempre el principio de leer la palabra y estudiar la palabra. Por eso están los estudios bíblicos en la iglesia. Para cuando hagan dudas, hagan preguntas, bueno, entre todos los ancianos, los que estudian la palabra, evacuar las dudas. Y eso es lo que iba a hacer Esdras. ¿Tá? Iba a poner hombres igual que él como gobernadores. Esos también iban a ayudar a Esdras a ayudar a otros a ser discipulados. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Hebreos 13, 17 y 1 Corintios 16, 15 al 16. Bueno, los líderes de la iglesia son los que están a cargo de orientar a las personas, a los creyentes. Hebreos 13, 17, 1 Corintios 16, 15 al 16. Esdras 8, 31. Y partimos del río Java al 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Bueno, estuvieron 3 días esperando que, mientras llegaban estas personas, los que habían mandado, mientras llegaban, los levitas estuvieron ayunando. Después Esdras organiza todo como un buen encargado y salen y se dan cuenta que estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso pone contento a Dios por lo que pidieron, por lo que hicieron y recibieron ¿qué? Mayor gracia. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, fuimos salvados por fe y por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe, la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Ah? Pero cuando hacemos, ya nuestra vida es por gracia, todo es por gracia, pero cuando más nos sometemos a la palabra de Dios, más nos enfocamos, bueno, vamos a recibir mayor gracia, más gracia, ¿se entiende? Y fue lo que hizo Esdras, hacer la voluntad de Dios, organizar todo, que es lo que a Dios le gusta, que se organice todo, ¿verdad? Si hay alguna duda, oración, Esdras tuvo dudas, se ora, bueno, y se lleva a las personas que necesitaban, bueno, después de tener todo, y Esdras sale. Y eso
a Dios le agradó. Y por eso Edra lo reconoce. Como dije, hoy es una enseñanza para nosotros. Como iglesia no dependemos del gobierno ni de los hombres. Dependemos de Dios. ¿Tá? Nosotros somos espirituales y dependemos de un Dios que es espíritu. ¿Tá? No dependemos de hombres mortales, sino de Dios. Y acá vemos a Edra, un hombre de Dios que le puso toda su confianza y su fe en Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. El justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 4. Romanos 4, 16 al 25. Dice así, Romanos 4, 16 al 25. Por tanto, es por fe. Está hablando de la salvación, de lo que hablamos hoy. Para que sea por gracia, fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es padre de todos nosotros, ¿por qué? Porque fue un hombre de fe, ¿verdad? Lo mismo, un hombre de fe. ¿Edra qué fue? Un hombre de fe. ¿Nosotros qué somos? Hombres y mujeres de fe. Y como está escrito, te he puesto por padre delante de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza. ¿Quién él? Abraham. Abraham creyó. Esperanza contra esperanza. ¿Verdad? Cosas que para el hombre era imposible. Abraham, de 100 años, y la mujer de 90 años tener un hijo, es algo biológicamente, a los ojos de los hombres, imposible, pero ¿quién lo creyó? Abraham. Y por su fe fue contada por justicia. ¿Se entiende? Por fe. La fe actúa en Dios a darnos mayor gracia. Por eso Dios quiere bendecirnos. Pero si nosotros no andamos por fe, Dios no nos bendice. O sea, siempre nos bendice en el tema de darnos comida, darnos de su protección, pero muchas veces paramos la buena mano de Dios porque no andamos por fe. No es que perdamos la salvación, sino perdemos muchas veces la gracia de Dios. Entonces Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Dios se lo había dicho. ¿Ah? Miró el cielo y le dijo, así como la estrella en el cielo, así va a ser tu descendencia. Yo tengo 100 años, Señor. ¿Cómo voy a tener descendencia? Pero él no dijo, dijo, creo, Señor. Yo creo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, acá está, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Saben qué? Cuando nosotros vemos algo imposible y lo creemos, porque Dios lo promete, no porque yo lo pienso, sino porque Dios lo promete, eso fortalece mi fe. Me hace más fuerte. ¿Y eso qué da? Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos por fe, como Abraham, como Edra, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, los cristianos, a quienes ha de ser contada. Esto es a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén, gloria a Dios. Creemos que Dios levantó de los muertos, que Dios nos da vida eterna por medio de creer. ¿Vamos a dudar de Dios que nos puede proveer y nos puede proteger? Es algo que no es entendible, ¿verdad? No podemos dudar. Si creemos que Dios levantó a Cristo de los muertos y me va a levantar a mí de los muertos, ¿qué es Dios? ¿Qué es para Dios cuidarme aquí en el mundo? Nada. Para Dios no es nada imposible, hermano. Nosotros vemos las cosas imposibles. Bueno, no tengo dinero. Bueno, Dios va a proveer. Cada profeta, acuérdense, los profetas que andaban siendo perseguidos, no tenían nada porque eran perseguidos y Dios proveyó. Elías, Dios proveyó. Eliseo, Dios proveyó. Son ejemplos para nosotros porque fueron hombres de fe, que Dios le hablaba y creían. Por eso mi oración siempre es, oren para que mi fe no mengüe, sino que crezca.
¿Por qué? Porque quiero ser un hombre de fe. Esdras 8, 32 al 36. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Bueno, llega Esdras a Jerusalén y están 3 días de descanso. El cuarto día fue dado leo otra vez, 33. El cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano de los sacerdotes Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Bunui, levita. Bueno, acá vemos un Jesúa, que era hijo de Jesúa. No sé si es Jesúa que fue con Zorobabel. Capaz que ya Jesúa estaba muerto, habían pasado 70 años. 34. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocausto al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos por expiación, todo en holocaustos a Jehová. Y entregaron los despachos del rey y sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Bueno, según la tradición babilónica, casi todas las transacciones, incluidas las ventas y los matrimonios, se debían registrar por escrito, eran documentos. Y es posible que Esdras haya tenido que enviar una certificación firmada de entrega de los tesoros. Bueno, llegamos. Acá vamos a pesar todo, pesamos y anotamos. ¿Está? Y cómo se hace un recibo, ¿no? Y se entrega de tanta cantidad de oro y el otro un recibo de que recibió. ¿Está? Uno de entrega y otro que recibió. Bueno, y ese que recibió se va al rey. Y entregaron los despachos del rey. Estos habían sido principalmente los mandatos que daban autoridad especialmente a Esdras. Recuerda que Esdras fue, en Esdras 7:25, Esdras fue mandado por el rey. 7:25 dice: tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y al que no la conoce le enseñarás. Bueno, esto tenía que presentarlo Esdras, porque Esdras decía, bueno, ¿y a quién más vamos a esto? ¿Y dónde está la orden? ¿Quién te ordenó a vos? Acá está, la orden del rey. Cuando habla de los despachos del rey, presuntamente son los documentos que se acreditaban a Esdras como alguien que era autorizado para administrar la ley judía entre sus compatriotas, ¿tá? Y las regiones alrededores. Este documento, como dije, es la autorización del rey. Los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios, dice el versículo. Esto nos recuerda el gran propósito de la expedición de Esdras. Este era el propósito, ¿verdad? Para llevar gente para que ayudaran a la casa de Dios. En los últimos 2 capítulos veremos a Esdras administrando una estricta corrección como reformador. Acá vemos, ¿qué era Esdras? Un reformador. ¿Por qué? Porque vino a llevar la ley de Dios, a afirmar al pueblo judío en la ley de Dios. ¿Qué es un reformador? Que muchos le tienen miedo a la palabra reformados, el reformador. ¿Qué es un reformador? Una persona que viene con la ley de Dios, con la palabra de Dios, a hacer valer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a volver a las escrituras. Es lo que hizo Esdras. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en las iglesias? Bueno, ¿por qué se están levantando iglesias reformadas? Bueno, muchas, obviamente, que abusan, pero otros no. Otros, de buena intención, lo que están diciendo es, bueno, los evangélicos se han ido de la ley de Dios, de la palabra de Dios. ¿Vamos a volver a la palabra de Dios? ¿Qué es eso? Un reformador. ¿Ah? Llegar a un lugar, en una iglesia, ser miembro de una iglesia y decir, hermanos, nos hemos ido de la palabra de Dios. ¿Vamos a reformar la iglesia en la palabra de Dios? Eso parece que fuera pecado. Pero ya en el tiempo de Esdras ya lo hacían, lo hizo. ¿Se entiende? Entonces Esdras fue un reformador. Entonces él fue a ayudar y a establecer, como dije, el reino, la nación de Israel, de Jerusalén, con la ley de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Seguir siendo reformadores.
establecer la iglesia en la palabra de Dios. Simplemente eso. Eso es un reformador. ¿Qué hizo Calvino? ¿Qué hizo Lutero? Lo mismo. Hicieron lo mismo. ¿Se entiende? Y bueno, hoy en día se hace lo mismo. Por eso, como cristianos tenemos que estar continuamente reformando nuestras vidas, porque también nuestra vida se quiere ir, nuestra carne nos empuja a irnos. ¿Qué tenemos que hacer a nuestro yo? No, Gustavo, volver a la escritura. ¿Qué es eso? Me estoy reformando. Y en la iglesia que estoy, también tengo que ir a ayudar a que la iglesia esté afirmada y parada en la palabra de Dios, en la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Y en eso tenemos que estar nosotros enfocados. Como fue Edra enfocado en la ley de Dios, hacerla cumplir, poner hombres que hagan cumplir la ley de Dios allí en Jerusalén, nosotros también tenemos que estar enfocados en lo mismo, aquí en Durano. Sí, en predicar el Evangelio, pero dentro de la iglesia, enfocado, parado sobre la roca, sobre Jesucristo. Pero no le gusta a fulano, no le gusta a sultana, no interesa. Nuestro interés es glorificar a Dios. Y si vamos a glorificar a Dios, tenemos que ser como Edra. Hombres y mujeres decididos a sacrificarnos por hacer cumplir la palabra de Dios. Primero cumplirlo yo y después hacerla cumplir a los demás. Simplemente es eso, hermano, lo que tenemos que hacer. Simplemente tenemos que tener la valentía de decir como Edra, yo lo hago, yo quiero hacerlo. No importa. Va a dejar el palacio, imagínense los amigos de Edra, y va a dejar el palacio de ir a un pueblo que está en ruina, que no respeta nada, que... No importa, yo tengo que ir allí a llevar la ley de Dios, porque me ocupé, durante que tengo vida, me ocupé en esto, en aprender la palabra de Dios para enseñarla. Yo ya acá la enseñé en el palacio, ahora me tengo que ir al pueblo, judío, allá la tengo que enseñar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enseñar la palabra de Dios, lo mismo. ¿Se dan cuenta que la Biblia no, Dios no ha cambiado y su propósito no ha cambiado? Él quiere que le glorifiquemos. ¿Y cómo le glorificamos? Enseñando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Bien, y para memorizar, hermanos, Esdras 8:22b, la segunda parte del versículo 22, ustedes que son muy estudiosos. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Que no seamos aquellos que abandonamos a Dios, sino seamos aquellos que buscamos a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, bendito sea tu nombre, oh Dios, por tu palabra, por estos ejemplos que nos has dejado. Ayúdanos, Dios, a ser esos reformadores como Esdras, Padre, que fue a afirmar a tu pueblo allí en Jerusalén con la ley de Moisés. Ayúdanos a nosotros, Señor, a estar parados en la roca de Jesucristo, a no desviarnos, Señor, a no abandonarte. Señor, gracias porque tú nunca nos abandonas. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú permaneces y permaneces para siempre. Bendito sea tu nombre, Dios, y ayúdanos, Dios, a mostrar a un mundo que duda, que tiene incertidumbre, a mostrar que nosotros confiamos en ti y en tu palabra, porque la vivimos y cuando nos preguntan, Señor, respondemos, y no solamente que la vivimos, la respondemos, sino que la creemos, porque la creemos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Aumenta mi fe, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y amigos, por seguirnos, y bueno, estén orando para que nuestra fe no falte y poder ser esos hombres y mujeres que defendamos la palabra de Dios y vivamos la palabra de Dios. Muchas bendiciones y que pasen bien. Su sangre derramó allí por mí, Jesús.